visto de la vida eterna en cuanto a qué se trata la vida eterna. Y es conocer a Dios, el Todopoderoso, y en Él al único Dios verdadero. Además de esto, a Cristo, nuestro Salvador, quien mismo ha sido enviado por este Dios Todopoderoso, siendo también Él a su vez Dios. Vamos a hacerlo dando continuidad al estudio de los atributos de Dios. Hemos ya estudiado alrededor de varios atributos de Dios y solo para tener en cuenta quién nos pudiera decir por lo menos 3 atributos de los que hayamos estudiado. Por lo menos 3. Sin ver las notas. Omnisciencia es uno de los que vimos. ¿Cuál otro? Soberanía lo vimos. Y la simplicidad y los decretos dijeron, los decretos de Dios. Muy bien, muy bien. Se repartieron la carga entre varios. Se repartieron la carga entre varios. Entonces, esa es la idea. Hay unas anotaciones que llevamos, es válido y es importante también ejercitar allí de repente nuestra mente, no con todo quizá, pero con algunos elementos sí importantes a tener en cuenta. Muy bien. Está bien ese repaso. Rápidamente hemos visto, mencionaron los 3 primeros, la simplicidad, la omnisciencia de Dios, los decretos de Dios fueron los 3 primeros. Hemos hablado de la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la santidad, la bondad, la inmutabilidad, la fidelidad y la paciencia de Dios. Y cuando hablamos del último aspecto que fue la paciencia de Dios, por allí tocamos una aclaración sobre la misericordia de Dios. Entonces, para dar continuidad a un aprendizaje de alguna manera en cierta secuencia, vamos a hablar hoy sobre la misericordia de Dios, sobre la misericordia de Dios. Y si hemos podido notar, cuando estudiamos estos atributos de Dios y cuando hablamos de algunos que parecen muy positivos hacia nosotros, nos damos cuenta al final de que tienen también su parte negativa hacia nosotros, si lo notan. Entonces pensamos en la paciencia de Dios y creemos como, ay, Dios es muy paciente. Y cuando vamos y recorremos ese aspecto, encontramos al final, Dios es paciente, pero tiene límite, lento para la ira. O sea que va a llegar un momento de su ira. O sea, esa paciencia tiene un límite. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, también aprendíamos, Dios es bueno. Y al final encontramos una bondad especial hacia su pueblo y una bondad que también va a ser entregada hacia el que no está con él y es condenado. Notemos que tiene su lado positivo y su lado también, digámoslo así, desde una perspectiva humana, negativo para con aquellos que no están con él. No todo es tan bueno, no todo es como lo quisiéramos o lo pretende ver el ser humano. Este es uno de los atributos también un poco mal tomado, mal entendido, muy resaltado todo el tiempo, muy resaltado, y que cuando lo miramos y lo estudiamos entendemos igual. Hay algo allí que va a representar algo negativo para el ser humano que está alejado de Dios, incluyendo esto, la misericordia de Dios. Vamos a hablar sobre esta misericordia de Dios. Su definición, lo vamos a hacer manteniendo esa estructura que hemos entregado. Vamos a ver algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. Iniciemos entonces con su definición, Dice el diccionario de la Real Academia Española sobre este término, misericordia, bastante conocido, que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias
ajenos. Ya de entrada, este concepto que vimos por ahí algunos destellos en la clase pasada, para aclararlo en cuanto a la diferencia que tiene con relación a la paciencia de Dios, que por eso el tema de la paciencia de Dios no es tan detallado porque se ancla la misericordia de Dios, pero realmente son dos atributos distintos. Este diccionario secular de entrada ya nos señala unas situaciones de alguien externo que son sus miserias. Se habla de, mira, está hablando de una compasión hacia sufrimientos y miserias de otra persona, de otra situación, ajenos de otras circunstancias. Y también habla de, con relación a Dios, incluso lo atribuyen a Dios desde esa perspectiva secular, dicen que es un atributo de Dios en cuya virtud, mire lo que dice este concepto secular, es decir, desde una perspectiva no bíblica. Dice, atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Vaya, ya atribuye una acción de perdón y pone, digámoslo así, dentro de este contenido del significado, el pecado. Ya relaciona acciones negativas, hablando de pecado, que tienen que ver con transgredir la ley de Dios. Vaya. Un diccionario bíblico, ya con una perspectiva bíblica, es muy amplio en este concepto, muy amplio, pero viendo a grandes rasgos cómo se refiere a ella, habla incluso de su etimología, habla de su composición. Esta palabra viene de un vocablo latino que es igual misericordia y que está formado por tres elementos. La palabra miser, que es de miserable, la palabra cordis, que es de corazón, y un sufijo ia, es el que termina, y de acuerdo a ese origen, solamente al origen de la palabra, es decir, a su etimología, mire cómo la misma palabra solita en su etimología da a entender una facultad de sentir, por eso habla corazón, de sentir miseria de los demás. Sentir miseria de los demás, sentir compasión de los demás, y esto habla de sus miserias, de sus acciones también un tanto miserables. Dice el Salmo 136, versículo 1, y que por cierto, este es un salmo insignia de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, está su bondad, porque para siempre su misericordia. En este salmo, el escritor cita alrededor de unas 26 veces sobre dar gracias a Dios por su misericordia, sobre adorar a Dios por este atributo, por su misericordia, porque para siempre es su misericordia. En este salmo se cita alrededor de 26 veces sobre exaltar el nombre de Dios porque su misericordia es para siempre. En verdad, esto es lo que menos se puede pedir a los que hayan sido beneficiados de tan grande misericordia. Así inicia el Salmo y alrededor de él vamos a ver que el escritor lo cita. Él utiliza la palabra en el original hebreo Hesed, que habla de piedad, habla de benevolencia, habla de benignidad, de bondad, de clemencia, de consolación, de favor. Mire todo lo que se mezcla allí, de fidelidad, y viene la palabra misericordia. Viene la palabra misericordia. Entonces aquí volvemos y retornamos un poco a la primera clase, que es la simplicidad de Dios, cuando nuestro hermano Jeffrey nos mostraba esa estructura donde para una mejor comprensión había un entrelazado de los atributos de Dios, que no son unas figuras independientes que Dios va tomando para reaccionar, sino que están todos entrelazados, todos hacen parte de la esencia de Dios. En este caso tenemos, por ejemplo, la bondad de Dios, que ya la vimos, y de la bondad de Dios entonces podemos decir que se deriva, tenemos como una
consecuencia de la bondad de Dios su benignidad. Es decir, Dios es bueno porque Él da libremente a sus criaturas. Es más, Él sostiene la vida y todas las cosas porque Él es bueno. Entonces deriva de allí su benignidad. A su vez, de esa bondad de Dios se deriva la misericordia de Dios. Por eso son diferentes. ¿Y qué indica la misericordia de Dios? Que estamos hablando todavía de su definición. Denota esa pronta inclinación de Dios para aliviar las miserias de las criaturas caídas. Él es bueno porque sostiene todo libremente y Él da con libertad a sus criaturas lo que Él quiera dar, es la bondad de Dios. Y a su vez deriva de allí, de la bondad de Dios, su misericordia, porque es la inclinación de Dios ya para aliviar sus miserias, para aliviar esas situaciones deplorables de sus criaturas. Ahora bien, dentro de ese concepto de la misericordia de Dios, se presupone entonces la existencia del pecado. Porque cuando hablamos de miserias, hablamos de situaciones, como su nombre lo indica, deplorables del ser humano, miserables. Y dentro de las miserias del ser humano está el pecado. Entonces ya la misericordia de entrada va a presuponer la existencia del pecado. Por eso, desde la perspectiva secular, ya se introduce la palabra pecado. Cuando hablamos de misericordia de Dios, entonces va a entrar en escena la idea de la pecaminosidad del ser humano como parte de sus miserias. Ahora bien, entra en escena otro concepto, otro atributo que estaremos estudiando próximamente, que es la gracia, que se une a la misericordia y también generalmente son términos que se citan juntos. Cuando el creyente desea darle gracias a Dios por su bondad. Mire cómo se unen todos. Entonces decimos, Dios es bueno por su gracia y su misericordia. Y empezamos a unir esos atributos. Es importante también establecer esa diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Son dos atributos diferentes. No vamos a estoy profundizando en el término gracia, ese nos va a quedar para una próxima clase. Y rápidamente vamos a pasar por algunas diferencias de estos dos conceptos para que tengamos una claridad. Gracia, aquí rápidamente podemos decir que es la acción de Dios que da sin que el receptor de esa dádiva merezca lo recibido, que es lo que comúnmente podemos tener en nuestra cabeza como favor inmerecido. Un favor, una dádiva que esa situación, persona que la recibe, no la merece. Un favor inmerecido. Entonces, a eso se refiere la gracia. La misericordia, podemos decir que es la acción de Dios también. Y aquí viene, mire la diferencia, de guardarse el merecido castigo para el pecador. Entonces, en la gracia, Dios da algo que ese ser o esa criatura o esa creación también, porque habla también de su creación, no merece. Y en la misericordia de Dios, es como Dios se guarda de darle lo que sí merece, que es castigo por su falla, hablando con relación al pecador, de sus miserias. Podríamos decir aquí también y empezar a mirar cómo se unen todos los atributos de Dios, porque también tenemos la posibilidad de afirmar entonces que el amor de Dios provoca gracia y misericordia, provoca su bondad, y que además estos aspectos son dados o son brindados o son manifestados conforme a su soberanía, conforme a sus decretos divinos. ¿Sí ve cómo todo se va engranando? Toda la esencia de Dios se va engranando y todo se va dando con relación a la ejecución de su voluntad y no con relación a los merecimientos humanos. Todo va
saliendo es de lo que Dios es, de su esencia. Su gracia y su misericordia vienen de Dios y porque Él así lo quiere. De ahí viene la escritura cuando dice a Moisés, y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Sale de su determinación, está anclado a su soberanía, está anclado a su voluntad, y Dios se guarda, hablando de lo que estamos entendiendo el significado de misericordia, se guarda de entregarle a ciertas criaturas lo que se merecen por malos. Eso es su misericordia. Y Él dice, y yo hago eso con quien yo quiera. Tengo misericordia, me guardo de castigar a quien yo quiera, de quien yo quiera guardarme de castigar. Porque ahí entra también en acción su soberanía. Hay que decir también que, aunque no pueda ser fácil a primera vista percibir esa diferencia real entre gracia y misericordia, nos ayudará para este entendimiento un poco más hablar sobre los ángeles, por ejemplo. Si hablamos un poco sobre los ángeles, algunos aspectos que vamos a describir en este momento, vamos a tener claridad cómo opera la gracia de Dios y su misericordia. Más o menos. Obviamente estamos tratando de comprender a un Dios incomprensible, a un Dios que es trascendente y que por su misericordia estamos tratando de conocer un poco. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender esto? Un poco comprender sobre los ángeles. Porque Dios nunca, escuchen esto, ha ejercido misericordia en cuanto a los ángeles. Ese atributo de Dios no ha sido manifiesto con relación a los ángeles porque no ha tenido necesidad de acudir a ese atributo con relación a ellos, debido a que han caído en una situación bastante especial con relación a efectos del pecado, y que determinó Dios que no hay acción misericordiosa en esa situación, pero sí hay gracia para con los ángeles. Sí ha mostrado su gracia para con los ángeles, mas no su misericordia. Miremos cómo ha mostrado su gracia, por ejemplo. Dios muestra su gracia porque los escogió entre la generación angelical entera. Dios escogió ángeles ahí. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea que hay una elección de ángeles. Dios escogió ángeles y ahí muestra su gracia. Porque eso es algo inmerecido que ellos no merecían. Dios escoge ángeles porque aquí Pablo nos enseña que el Señor Jesucristo tiene ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, hablándole a Timoteo. Entonces hay ángeles escogidos. También Dios mostró su gracia para con los ángeles porque los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales. O sea, Dios preservó algunos de ellos. Ahí mostró su gracia. Dice Apocalipsis, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y eso es una imagen, un símbolo que representa la rebelión del gran dragón, Satanás, que así el mismo Apocalipsis nos enseña quién es ese dragón. El mismo Apocalipsis da la interpretación y dice, y ese gran dragón que has visto es Satanás. Esa interpretación está en Apocalipsis. Y esto es referente a su rebelión
y cómo la tercera parte de las estrellas hace referencia a los ángeles. Entonces Dios mostró su gracia preservando de esa apostasía ángeles. Una preservación, y ahí está la gracia de Dios. Ahí mostró su gracia. Cuando también mostró su gracia con los ángeles, al hacer que Cristo, el líder, su cabeza, estuvieran asegurados ellos eternamente en la condición santa en la que fueron creados, por estar en Cristo. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estas indicaciones de Pablo están haciendo referencia a autoridades que involucran estas estructuras celestiales también, principados y potestades. Y Pedro señala, quien habiendo subido al cielo, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes, hablando de que Cristo como cabeza, Cristo como líder, tiene bajo su sujeción ángeles, y por lo tanto estos están seguros por la eternidad de esa condición, nunca van a caer de esa condición. Es decir, los ángeles que iban a caer de su condición ya cayeron. Y hay unos que preservaron su linaje y por lo tanto están todavía en esa condición y asegurados en Cristo que prevalecerán eternamente en esa condición. También mostró su gracia a Dios con los ángeles debido a la elevada presencia inmediata frente a Dios, porque vemos en la Escritura cómo ellos pueden servirle constantemente en el templo celestial, incluso recibir encargos honorables de parte de Dios. Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles y miles lo servían, viendo una visión, Daniel, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y habla ahí incluyendo a los ángeles. Y Hebreos dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de los ángeles. Entonces, siempre están allí. Isaías capítulo 6 describe unos ángeles especiales que están delante de la presencia de Dios constantemente, están frente a Dios, sirviéndole constantemente. Ahí vemos, también manifiesta la gracia de Dios. Vemos gracia de Dios para con los ángeles. Ahora, ¿dónde no mostró Dios misericordia para con los ángeles? Y lo entendemos en lo que nos dice Pedro y Judas. Aquí vemos que Dios no mostró misericordia para con los ángeles. Miren lo que dice Pedro. Dios no perdonó. Y recuerden que estamos hablando dentro del concepto, dentro de la definición de misericordia, que hay un guardarse de dar retribución, castigo por el pecado. Habla la misericordia de esa actividad. ¿Qué pasó entonces con los ángeles? No tuvieron perdón. Los ángeles que cayeron no fueron perdonados. Y esto habla entonces de que no hay misericordia para ellos. Dios no mostró misericordia para con los ángeles. Dios no se compadeció de sus miserias. Dios no tuvo piedad de su miseria pecaminosa. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. No los perdonó, no actuó con misericordia hacia ellos. No detuvo su mano para no pagar conforme a sus actos, no. Su mano procedió conforme a sus actos. Y fueron entonces hallados en castigo y recibieron su retribución y están en prisiones de oscuridad reservados para seguir siendo castigados para el juicio por la eternidad. Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su nivel, su santidad, su categoría,
sino que abandonaron su propio hogar, dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, no se abstuvo de castigarlos. Fueron castigados. Ahí entonces vemos que no hubo misericordia. Entonces, acabamos de ver que sí hubo gracia para con los ángeles, fueron escogidos, siguen en su condición aquellos que están sujetos a Cristo actualmente y seguirán en su condición por la eternidad. Están militando y están constantemente ante la presencia de Dios y de su santidad. Ahí vemos su gracia para con estas criaturas. Y vemos que no hay misericordia para con estas criaturas caídas porque no fueron perdonados. Ahí está de pronto para comprender a qué nos referimos con la gracia de Dios y con la misericordia de Dios. Entonces, vamos a ver algunas características para seguir comprendiendo un poco sobre la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, debemos considerar una misericordia general. Hay una misericordia general, es decir, Dios se abstiene, Dios se guarda de pagar, de retribuir conforme a acciones de criaturas, incluso de su creación en términos generales. Cuando hablamos de esta generalidad en cuanto a la misericordia de Dios, debemos decir que este atributo se extiende no solo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. Dios se abstiene de retribuir conforme a ciertas situaciones, a ciertas miserias, incluyendo su creación. Dios tiene compasión de la creación en sus necesidades, incluso la suple con una provisión apropiada. Y eso habla de su misericordia, que en vez de retribuir lo que merecen, da una provisión. Y ahí vemos entonces que Dios para su creación y sus criaturas sí muestra su misericordia, con diferencia hacia los ángeles, sí muestra su misericordia. Por eso los salmos, como el 145, en los versos 9 y 10, cita, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y constantemente vamos a encontrar que el entendimiento de este atributo va a entregar como resultado alabanza y exaltación del nombre de Dios. No hay otra circunstancia que podamos entregar a Dios, solo alabarlo por sus misericordias. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 25, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Quién? Dios. Y eso habla de una misericordia general. Tiene compasión de las miserias de su creación y de sus criaturas. Porque cuando el hombre cae, y hoy, miremos una pequeña radiografía de cómo está nuestra situación humana hoy. Y estamos cada día más en degradación, más en pecado. ¿Y qué es lo que vemos entonces de parte de Dios? Su misericordia, porque se abstiene Dios, viendo todas las miserias de esta raza humana, de retribuirles conforme a lo que se merecen. Por ahora. Entonces vemos un guardarse en términos generales de retribuir lo que se merece. Otra característica que debemos citar es que la misericordia de Dios está a todos los hombres. Está a todos los hombres. Incluso podemos decir que hay una misericordia especial que Dios ejerce con los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados.
a pesar de sus maldades. Entonces está con relación a la creación y además con relación a todos los hombres. Incluso provee lo que necesitan. Dice Cristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto habla de su gracia y habla de su misericordia, porque está dando lo que no se merecen. Es su gracia. Esto es algo que no se merecen. Pero además, a hacer salir el sol, está, a pesar de sus pecados, está hablando de que está dando una provisión también que no se merecen y que está guardando, darles lo que sí se merecen, que es el castigo, que es la condenación. Vamos a ver hasta qué punto es esta situación de acción de Dios con relación a los malos. Y debemos hablar de la misericordia de Dios en la salvación. La misericordia de Dios en la salvación. Y aquí hay que mencionar que hay una misericordia soberana. Es decir, como Él así lo quiere, que está reservada solo para los herederos de la salvación y que les es comunicada a través del pacto por medio del mediador perfecto que es Jesucristo. Hay una misericordia en la salvación, podemos decir una misericordia soberana que está reservada solo para aquellos que son su pueblo. Y es acá donde hay el entendimiento cuando la Escritura dice que su misericordia es para siempre, con relación a su pueblo. Porque podríamos, como algunos han intentado, buscar contradicciones en la Escritura al decir, bueno, pero Dios al final va a retribuir al malvado y va a darle su justo merecer. Va a actuar conforme a sus actos. Esa es la condenación. Y entonces, ¿dónde queda que la misericordia de Dios es para siempre? Podríamos buscar allí un objeto de contradicción. Porque bajo esa premisa muchos pudieran decir, hablando en su pecaminosidad, no, es que la misericordia de Dios es para siempre. Yo estoy en pecado, yo estoy mal, pero la misericordia de Dios es para siempre. Dios siempre va a tener misericordia. Y eso es un error. La misericordia de Dios manifiesta para siempre es su misericordia soberana con relación a los salvados. Por la eternidad se dirá de aquellos salvados que la misericordia de Dios es para siempre y que Dios es bueno. Pero por la eternidad se dirá desde otro lugar que la justicia de Dios es para siempre y que Dios es santo desde el infierno. Porque desde allá será recordada la justicia y la santidad de Dios. ¿Por qué estamos condenados? Porque Dios es justo y porque Dios es santo. ¿Y los otros por qué están celebrando? Porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Y están todos los atributos de Dios reconocidos en toda la salvación y condenación. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Rico en misericordia. Y esa misericordia se hace manifiesta y para siempre en su pueblo salvado, en su pueblo regenerado, en su pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es importante aclarar entonces que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza temporal. Son de naturaleza temporal, es decir, se limitan estrictamente a la vida presente.
Dios tiene misericordia, se aguarda de darle, conforme a su pecado, la paga al ser humano temporalmente. Temporalmente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Entonces aquí hay una aclaración bastante pertinente para tener en cuenta. Esas misericordias de Dios para el impío son temporales y no se extenderá su misericordia posterior a su muerte. Y si nos fijamos un poco más en lo que hemos revisado en cuanto a la misericordia general de Dios, en cuanto a esa misericordia hacia los hombres, incluyendo su maldad, y con relación a esta misericordia en la salvación, vamos a encontrar diferencias y vamos a notar grandes distinciones entre este segundo concepto y el tercero, es decir, entre esa misericordia para con todos los hombres y esa misericordia que solo se refiere a la salvación. Porque Isaías, por ejemplo, dice, aquel que no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Entonces está hablando que él es el creador, él sí lo hizo, pero ese pueblo que no está unido a él, que no, cuando se refiere que ese pueblo no es de entendimiento, hace referencia a un pueblo impío, su hacedor, ese que lo hizo, no va a tener de él misericordia. O sea que no se va a compadecer de él. Y esto habla entonces de unas acciones temporales de Dios para con los impíos que no van a trascender más allá de su muerte. No va a haber misericordia del impío después de su muerte. Es decir, que por la eternidad será aplicado el ejercicio equivalente al de los ángeles. El ser humano tiene una ventaja sobre los ángeles y es que mientras vive hay misericordia, pero posterior a su muerte no hay misericordia. Es la gracia soberana de Dios la que determina el ejercicio de esa misericordia divina. Por su gracia, Dios determina cómo actúa con misericordia, que es lo que estamos tratando de tener en comprensión. Y es donde en este aspecto se puede presentar esa dificultad que citaba hace un momento, de bueno, pero ¿cómo así si la Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre? Sí, pero está determinada por su soberanía. Dice Pablo, para darnos como un poco más de luz sobre esto, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y mire lo que añade Pablo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y nos está aclarando Pablo que está determinada su misericordia por su soberanía, porque Él, desde su voluntad, decide de quién compadecerse y decide de quién tener misericordia. Y nos da una lección adicional. No, es que ni siquiera depende de su esfuerzo, no depende de su intensidad, depende de Dios que tiene misericordia. Cuando el hombre, el ser humano, la persona, llega a Cristo en arrepentimiento comienza a ver todos estos detalles de la Escritura, comprende por el Espíritu Santo de que él no llegó a Cristo por sus méritos, que al final fue porque Dios tuvo misericordia según su voluntad.
según su soberanía. Y lo único que resta de ello es exaltar y alabar el nombre de Dios por su misericordia, para siempre. Debemos aclarar sobre estas características que no es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios. A pesar de que la misericordia habla de esas miserias de esa criatura, eso no mueve a Dios para actuar. Nada ajeno a sí mismo, es decir, nada ajeno a Dios puede influir en él para él tomar una decisión. Dios es soberano. Es decir, esas miserias de esa creación no determinan el accionar de Dios en su misericordia. Es importante tener esa claridad, es importante aclararlo. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores, pues ¿qué haría? Los limpiaría a todos. Simplemente todos hubiésemos sido limpiados. Él ve como se ha explicado un poco en términos de la elección, él ve una masa caída, todos están caídos, todos están miserables. Si él fuese movido por esa miseria, él toma a todos y los limpia a todos. Lo que pasa es que ahí sería transgresor de su justicia, porque Dios es justo. Entonces Dios determina para mostrar su misericordia a algunos, no porque ellos lo merecieran, ahí está su gracia. Tiene misericordia, tiene gracia, toma algunos de esa masa caída, los limpia y los salva. A otros no, simplemente los deja en su justa situación que los va a llevar a su condenación. Y para ellos será demostrada la justicia de Dios y todo el universo reconocerá que Dios es justo y santo. Y para con estos que Él ha limpiado y salvado, todo el universo reconocerá que Dios es misericordioso. No porque se apiadó simplemente de su misericordia, porque Él quiso hacerlo y lo hubiera podido hacer con todos. Pero no lo hace así. ¿Y por qué no lo hace así Dios? Porque no es de su agrado. Y porque menos aún no hay ningún mérito de la criatura que pueda influir en Dios. No hay ni un mérito. Y mire cómo ha sido mal entendido el concepto de misericordia. Porque hoy en día se habla de que hagamos obras de misericordia como si pudiesen ayudarnos a la salvación, como si pudiera darnos méritos. Y que incluso por eso existen acciones que trascienden en la historia, que pueden alcanzar a otros. Acciones que hicieron unos, que son canonizados, esos son dogmas romanos, donde sobre esas acciones entonces otros pueden pedir prerrogativas. Y eso no tiene nada que ver con la Escritura. No hay nada que podamos hacer que nos dé méritos delante de Dios. Él actúa soberanamente conforme a su propósito. Dice Pablo a Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Su misericordia. No son tampoco los méritos de Cristo, y aquí esto es importante también tenerlo en cuenta, porque no son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. Es a través o por causa de la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado. Cristo fue enviado por misericordia y se convierte en medio de la misericordia. Entonces, ni siquiera podemos decir que los méritos de Cristo mueven a Dios a otorgar misericordia, porque el acto de la encarnación de Cristo es un acto de misericordia en sí mismo. Es por su misericordia que Él fue enviado. Dice Lucas, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? La entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora,
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La encarnación de Cristo es un acto de misericordia, de la misericordia entrañable de Dios. ¿Qué sí debemos decir? Que los méritos de Cristo fueron el medio y no la causa para que Dios justamente concediera misericordias espirituales a sus escogidos. Es el medio, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el sustituto. Al Cristo ir a la cruz, a cumplir esa acción sustitutiva por el pecador, lo que hace es convertirse en ese medio, en esa causa, para que Dios conceda misericordias espirituales a sus escogidos. Es el medio, no la causa de la misericordia de Dios, porque esa obra de la cruz es por misericordia de Dios, por la entrañable misericordia de Dios, y se convierte en el medio para tener nosotros misericordia. Por eso afirmamos o debemos considerar que la misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. La misericordia proviene solo de la propia voluntad soberana de Dios. Y debemos también considerar que la misericordia de Dios nunca se muestra en prejuicio de su santidad y su justicia. Para los impíos será un acto de equidad y merecimiento el hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Es decir, desde el punto de vista de Dios, la condenación de los incrédulos es un acto de justicia que vindica su honor, desde la perspectiva de Dios. Y desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos y no el de ellos, es decir, no es del que fue redimido, es un acto de misericordia indecible al haber sido descargado el castigo merecido por los creyentes sobre el eterno Hijo de Dios hecho hombre, Jesús. Desde la perspectiva de Dios, la condenación del impío es un acto de su justicia y exaltación de su honor. Para el creyente, para el redimido, el hecho de no ser castigados habla de que vamos a reconocer esa misericordia por siempre, no porque hubo un indulto, sino porque ese castigo fue sobre Cristo. Y que al estar en Cristo, entonces nosotros no somos castigados. Pero sí hubo un castigo merecido, asumido por Cristo. ¿Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén, por ejemplo, solo estarán los creyentes? Porque qué terrible sería que todas las cosas como están ahora continuaran así para siempre. Eso sería terrible. Y hay misericordia de Dios en preservar esa Nueva Jerusalén sin la maldad. Ahí hay misericordia. ¿Cuál es la otra perspectiva? ¿Cómo se ve del otro lado? La condenación. ¿Cómo se ve de este lado, desde la Nueva Jerusalén? Su misericordia. Porque dice la Escritura, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La misericordia de Dios se muestra en el castigo final de los incrédulos, y eso es una realidad. Allí se muestra su misericordia. Si vemos cómo todos estos atributos nos llevan siempre a ver esa situación de la manera correcta. Dice la Escritura, y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Por qué? Por tu misericordia. Ah, pero tu misericordia ¿hacia quién? Hacia su siervo. O sea que cuando, yo tengo aquí a mi hermano, cuando clamamos, no, pero tranquila, déjamela, yo también me la tomo. Muchas gracias, hermano. Me ahogué. Cuando oramos a nuestro Dios,
y clamamos su misericordia, ¿qué sale del trono de Dios? Sus juicios. ¿Cuál es nuestra instrucción? Por eso Dios nos ha instruido y nos dice, oren por sus enemigos. Oren por sus enemigos. Porque Dios se encarga de ellos. Sea para tener compasión de ellos conforme a su propósito o para retribuir sobre ellos conforme también a sus propósitos. Mira lo que está diciendo el escritor. Por tus misericordias disiparás, destruirás todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Mira lo que dice sobre Faraón. Arrojó a Faraón a su ejército en el Mar Rojo. ¿Y eso qué es? Juicio. Porque para siempre es su misericordia. Nosotros lo único que tenemos que hacer si somos cristianos, si somos hijos de Dios, es orar a nuestro Dios, que Dios tenga misericordia. Eso lo aprendemos en la imagen que encontramos en Apocalipsis, cómo las oraciones de los creyentes suben delante del trono e inmediatamente la reacción del trono son sus juicios. Son sus juicios. Ese acto que vemos acá es un acto de venganza sobre Faraón y los suyos. Pero para los israelitas es un acto de la misericordia de Dios. Algunas aplicaciones para terminar. Y es que aquellos que creen que la misericordia de Dios es inferior a su justicia están equivocados. Como si fuera menos la justicia de Dios y grande su misericordia y para siempre, como que minimizan la justicia, la ira de Dios, la santidad de Dios, como si fueran más pequeños, y eso está equivocado. La justicia divina tiene dos momentos de ejecución: sobre los pecadores, sobre los impenitentes que la merecen, o sobre su Hijo a favor de los perdonados. Ahí se ejecutó su justicia. Sobre Cristo en la cruz o sobre el condenado eterno. Ahí se va a ejecutar su justicia. El que no esté unido a Cristo va a recibir la justicia de Dios. No va a haber misericordia para él. La misericordia se muestra sobre ¿quiénes? Sobre los que han sido perdonados en Cristo. Ahí se va a mostrar su misericordia. Ahí se va a mostrar esa compasión de Dios. Para los primeros, para los impíos, será su justo merecer. Las riquezas de su maravillosa misericordia trascienden nuestros pensamientos más sublimes. Nadie puede medir la misericordia de Dios. Dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Sobre los que lo temen. Finalmente, la misericordia de Dios es la que nos vivificó cuando estábamos muertos en pecado. Dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando en nuestros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia derivada de su bondad, nos salva. Nuestras obras no son suficientes. Solo somos salvos por su misericordia, por la misericordia de Dios. Vamos a orar y vamos a tener algunas consideraciones, algunas preguntas al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Este acto que hoy estamos nosotros presenciando, de escuchar tu palabra, de ahondar en estos detalles, es un acto de misericordia que tienes para con nosotros, para que revisemos nuestras vidas, para que examinemos nuestros corazones, para que evaluemos nuestro caminar, de tal manera que mientras todavía respiramos, tú tienes misericordia de nosotros. Y nos ayudas también a comprender que después de esta vida no habrá misericordia si no estamos unidos a ti.
será recordada para siempre como lo es, grande en misericordia, grande en bondad, por tus redimidos. Pero no será tenida en cuenta para aquellos que no están unidos a ti. Te rogamos que nos ayudes, que podamos evaluar nuestras vidas y que podamos exaltar tu nombre y glorificarte, porque grande es tu misericordia y para siempre. Te alabamos y te exaltamos, nuestro buen Dios. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud al respecto.